Hola amigos, bienvenidos una vez más. Los saluda su amigo Guillermo Tobar. Javier, técnico especialista. El día de hoy vamos a hablar de los cargadores de baterías. ¿Qué modelos tenemos en la mesa, Javi? De este lado tenemos un cargador CBA100, CBA-P225. ¿Y aquí? Tenemos un CBA200. Así es, 200 amperes, 225 y 100 amperes de capacidad máxima. Y aquí tenemos un par de baterías para poder ejemplificar con una batería totalmente descargada y con una batería que le falta ya poco para llegar a su plena carga. ¿Qué funciones principales tienen nuestros cargadores o qué los identifica? Vamos a comenzar por las funciones del CBA200. De inicio, panel principal con nuestro display. Cuando lo conectemos a la corriente eléctrica, va a encender de esta manera. Se comprueban todos los LEDs, nos marca 0, puesto que no tiene conectada ninguna batería. Botón de encendido y apagado nos indica 2 amperes de carga, 35 y 200 para el arranque. De este lado tenemos la opción a escoger entre 2 amperes, 35 o 200 con este botón de selección. Los 200 son solo para arranque, 2 amperes en carga lenta, 35 sería carga rápida. Este LED o testigo de aquí que dice carga solamente va a encender cuando el equipo ya esté metiendo carga hacia una batería. Vamos a conectar un equipo para verlo trabajar. Recuerden siempre respetar polaridades, negro es negativo y rojo positivo. Comenzamos conectando siempre el positivo y posteriormente el negativo. Una vez que esté conectado, aquí en el display nos va a marcar el voltaje que tiene la batería. En este caso tiene 13.2, es una batería que está cargada. Activamos el botón de inicio, comienza la carga, sube hasta 14.2 en 35 amperes y me marca full, quiere decir que esa batería ya está cargada. Si lo pongo en 2 amperes, lo activo, comienza a cargar, 13.2, 13.7, va incrementando hasta 14.8. Recuerden que un cargador siempre va a meter más carga de la que tiene la batería para que pueda cargar, y aquí nos marca o nos indica que ya está completamente llena. ¿Qué pasa si la conecto al revés? Esto es algo que no se debe de hacer, únicamente lo vamos a ejemplificar para mostrar qué es lo que ocurre. El equipo es un equipo inteligente, nos marca error 1. Aunque yo le dé el botón de inicio, me va a marcar error y no va a meter nada de voltaje. Entonces es importante no confiarse en esta función de protección, siempre respetar la polaridad adecuada, pero así es como opera un CBA200. Ya vimos cómo opera un CBA200, vamos a ver las diferencias contra un CBA-P225. Javi, explícanos por favor. De este lado, Javier nos va a mostrar el CBA-P225. ¿Qué componentes integran el panel principal o qué LEDs, Javi? Ok, primero tenemos en esta parte un selector de voltaje. Podemos cargar baterías tanto de 12 volts como de 6 volts. En esta parte tenemos el selector de amperaje. Tenemos 2 amperes, 10 amperes, 50 amperes y modo arranque de 125 a 225 amperes. Y de este lado tenemos el botón de encendido. En este caso igual vamos a hacer la misma prueba. Vamos a conectar una batería. En este caso esta batería tiene poco voltaje. Aquí podemos ver que tiene 1.8 volts. Seleccionamos carga lenta, encendido y comienza a cargar la batería. Esa descripción CHA significa que está cargando, significa charging en inglés. Vamos a utilizar un multímetro para ver la carga que está metiendo al equipo. Ahí lo tenemos en modo corriente directa y vemos que nos está entregando 16.34 volts de corriente directa. Aquí vemos la escala, aquí vemos la lectura. Y ese es el voltaje que nos va a estar entregando cuando aparezca la palabra charging. ¿Por qué aparece charging? Quiere decir que está cargando con más de 16 volts. ¿Por qué aparece charging y no aparece el voltaje? Cuando tiene menos de 3 volts nuestra batería, normalmente los cargadores por protección no cargan las baterías. Sin embargo, el modelo CBA-P225 mejorado, que es el que tenemos en la mesa, tiene esta función de charging
que aunque tengas desde 0 hasta menos de 3 volts, te va a marcar esta leyenda para poder cargar las baterías aun cuando están completamente descargadas. Cuando el equipo ya logre rebasar o cargar más de 3 volts, te va a empezar a aparecer el voltaje, ya no la palabra charging, el voltaje que está metiendo a la batería hasta llegar al nivel máximo de carga que pueda resistir tu batería. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo tenemos que realizar la carga? Pues va a ser en función a la cantidad de amperaje que tengamos de alimentación. Si son 2 amperes es una carga lenta, si son 10 amperes va a ser una carga rápida. Aquí tenemos 2 y 35 amperes. ¿Y acá cuántos tenemos, Javi? Tenemos 2 amperes, 10, 50 y modo arranque 225. Bien, platícanos, Javi, cuáles son las escalas o los rangos de amperaje y cómo los usaríamos. Bien, primeramente tenemos 2 amperes, eso es una carga lenta de 8 a 10 horas. Después tenemos 10 amperes, tenemos 10 amperes que es carga rápida, alrededor de 2 horas. Y después tenemos 50, 125, 225, que eso es para modo arranque. Así es, ya 50 o 225 ya son para arranque. Si tu batería está completamente descargada o tu vehículo solamente le falta un poco de voltaje, con esta escala es suficiente para que lo conectes y puedas echar a andar tu motor. Un punto interesante es que estos equipos se conectan directamente a la corriente eléctrica, no son portátiles, es decir, para que puedas echar a andar un auto que se quedó sin suficiente carga de batería, tendrías que tener este equipo conectado a la corriente eléctrica. No traen una batería interna como para que tú puedas viajar y si está en alguna avenida, simplemente conectar el equipo y que arranque. No tienen esa función como un jumper, son cargadores y arrancadores, pero tienen que estar conectados a la corriente eléctrica. Bien, ¿qué más tendríamos que agregar del CBAP225, Javi? En este caso, en este equipo en particular, aquí sí deberíamos de tener cuidado al momento de conectar nuestra batería con la polaridad, ya que es un equipo mejorado que nos permite cargar baterías totalmente muertas. Este equipo nos empieza a entregar voltaje y amperaje en cuanto nosotros lo encendemos, y si nosotros conectamos de forma inversa, podemos ocasionarle un daño tanto a nuestra batería como incluso a nosotros mismos. Es importante tener mucho cuidado con la polaridad, también en el orden de desconexión. La corriente normalmente viaja de negativo hacia positivo, por eso es que se desconecta primero el negativo y después el positivo. Siempre respetando polaridad, rojo positivo, negro negativo. Si lo voy a conectar, primero conecto el rojo y posteriormente el negro. Así es como se hace una conexión. Y asegurarse siempre, tanto con los colores como con la polaridad que viene marcada en las baterías. Y en las baterías de los autos, normalmente los bornes, uno es más grande que el otro. El borne positivo normalmente es más grande, entonces hay varias maneras de identificar cuál es el positivo, por el tamaño, por el color o por el símbolo más y menos positivo y negativo. Es muy importante asegurarse de conectar el equipo de la manera correcta, por protección propia del equipo, de tu batería, y sobre todo si la batería está conectada a tu vehículo, no se vaya a dañar ningún módulo o algún componente electrónico, que no se te desconfigure tu unidad de carrocería ni la alarma. Entonces lo ideal siempre es conectar la batería con la polaridad correcta, y si vas a cargar tu batería, no dejes conectada la llave en el switch del vehículo. Algunas marcas también tienden a desconfigurarse durante el proceso de carga de tu batería. Siempre apégate al manual del fabricante, pero como les comenta Javi, el respetar la polaridad es un punto sumamente importante. Bien, vamos a platicar acerca del CBA100, Javi. Bien, principalmente tenemos un botón para seleccionar tanto voltaje como amperaje que queramos utilizar. Tenemos 12 volts, 2 y 15 amperes y 6 volts, 2 y 8 amperes. Al momento de nosotros seleccionar qué carga vamos a utilizar, nuestro botón va a empezar a parpadear, y en cuanto ese LED deje de parpadear es cuando nos va a comenzar a meter carga a nuestra batería. En esa parte tenemos un indicador de estado de la batería que nos dice si la batería está totalmente descargada, tiene alrededor de media carga o está completamente cargada. Después tenemos un botón para que en el display nos indique qué voltaje tenemos, qué amperaje tenemos y qué porcentaje de la batería está cargada. Después tenemos un botón para seleccionar qué tipo de batería vamos a cargar: batería estándar, ¿de fibra de vidrio? Batería de fibra de vidrio y por último batería de gel. Bien amigos, ya platicamos las funciones principales de los displays
de cada uno de los modelos, CBA 200, CBA 100 y CBAP 225. Principalmente hay que tener en consideración la carga que vamos a suministrar hacia las baterías, si son 2 amperes, 10 amperes, 50 o más de 200, para efecto de carga lenta, carga rápida o arranque. Si lo que buscas es un probador, los equipos solo son arrancador y cargador. En el caso del CBA 100, vamos a tener un display donde te indica el estado general de la batería, descargado, intermedio o cargado. Pero una prueba como tal de la batería, tendríamos que utilizar el PBA 100 o el PBD-100. Este es el análogo, es uno de los modelos más tradicionales. Te va a indicar voltaje de la batería, en qué condición está, buena, mala o regular, los amperes de arranque en frío, y si tu alternador está trabajando de manera correcta. Para ello lo vamos a conectar a la batería, respetando polaridad por supuesto, positivo rojo, negativo negro. Y una vez que esté conectado nos indica el voltaje que tiene la batería. Aquí vemos que está marcando 13 volts. Aquí nos está marcando 13 volts. Vamos a presionar el botón que está aquí. No más de 10 segundos. Es con 2 o 3. Aquí nos indica que está en una condición intermedia. Y posteriormente vamos a dar marcha al vehículo, nos va a bajar la aguja y nos va a indicar cuántos amperes de arranque en frío tiene ese coche. Ya que arranca el coche, tiene que subir la batería a más de 13 volts y ahí sabríamos la condición del alternador. Con este mismo equipo hacemos esas 4 pruebas. Así es un probador como tal de baterías. Les comento, este es uno de los más tradicionales, el análogo, pero también lo tenemos en la versión digital para diferentes rangos de baterías. Y así es como funcionan los sistemas de carga, modelo CBAP 225, 200 y 100. Si hacemos una conexión de polaridad inversa o errónea, nos va a marcar REU, de reubicar las pinzas a la posición correcta. Si estamos con la conexión correcta, sin embargo, alimentamos con un voltaje erróneo, si es de 6 volts queremos alimentar 12, nos va a marcar OUP, o si la pila es de 12 y le metemos 6, nos va a marcar OUP, quiere decir que el rango de voltaje de alimentación es incorrecto. Posteriormente, si estamos tratando de alimentar una batería totalmente descargada o con menos de 3 volts, nos va a aparecer la leyenda Charging. Primero nos va a marcar un voltaje de salida, un voltaje de alimentación y posteriormente nos aparecerá la palabra CHA o Charging. Quiere decir que está metiendo voltaje. Aún en este modo, aunque no aparezca el voltaje en el display, está alimentando con más de 16 volts tu pila hasta que suba de 3 volts. Ya te aparecerá nuevamente el voltaje en el display. La otra opción es cuando la batería llegue a su voltaje máximo o a su carga máxima, nos va a marcar la palabra full. Eso quiere decir que es momento de desconectar nuestra batería porque ya llegó a su carga plena. Bien, Alex, nos comentas, tenemos varias preguntas del foro. ¿Para qué tipo de batería sirven? ¿Para qué tipo de batería? No, los cargadores más grandes serían para baterías convencionales, ya sea de ácido plomo, níquel, cadmio. Y en el caso del CBA 100, ese sí aplica para fibra de vidrio y gel. ¿Se puede cargar baterías de camión? Sí se pueden cargar baterías hasta 12 volts. Por ejemplo, hay camiones que trabajan a 24, hay camiones que trabajan con baterías de 12. Sí se puede siempre y cuando la batería sea de 12 volts. ¿En qué tiempo se carga una batería? Dependiendo la cantidad de carga que necesite. Por ejemplo, si es una carga lenta, pues son por medio de 8 a 10 horas. Si es una carga rápida, por medio de 2 horas. ¿A qué voltaje se recomienda conectar? Todos nuestros cargadores funcionan con 127 volts corriente monofásica o la luz convencional que tenemos en nuestros hogares. ¿Para qué sirve una carga lenta? Una carga lenta te va a hacer un mejor llenado de nuestra batería. Es decir, al meter la carga lenta se absorbe mejor en las celdas y va a ser más fácil que tenga una buena capacidad de retención esa batería. Sobre todo se toma esa decisión una vez que haces la prueba con el probador de baterías y ves a qué nivel de carga o descarga está tu batería. Si le falta poco amperaje, puedes meter una carga rápida. Si la batería está completamente muerta, lo más recomendable es una carga lenta. ¿Qué tips nos puedes compartir para que no se descargue mi batería? Pues depende, si es un auto que no vas a usar mucho tiempo, o un equipo, una herramienta, una estación, una subestación de emergencia,
Lo ideal es que adquieras un arrancador CBA 1.5, que es un cargador automático, es decir, lo puedes tener conectado todo el tiempo a la luz y solamente si la batería se empieza a descargar en ese momento le va a ir metiendo carga. Es un mantenedor de carga. Esa es una de las mejores opciones. Otra opción es de si no vas a utilizar la herramienta o el auto por mucho tiempo, desconectes tu batería para evitar un consumo de corriente innecesario. ¿Qué mantenimiento llevan? Los cargadores básicamente necesitan una limpieza y sobre todo tener cuidado de no cortocircuitar las pinzas. Anteriormente algunos mecánicos tocaban entre pinza y pinza para ver si sacaba chispa y ver si tenías voltaje. No se necesita hacer eso porque para eso traes un display que te marca el voltaje de salida. Si tú cortocircuitas las pinzas vas a provocar un daño en el equipo. Aunque traen protección, no están diseñados para hacer eso. Por último, ¿se puede cargar más de una batería a la vez? No, son equipos que están pensados solo para cargar una batería a la vez. Perfecto, Javi, muchas gracias. Esperemos que toda esta información les sea muy útil para su decisión de compra para el uso del equipo. Nos vemos la siguiente.